Bueno. Entonces, cualquier consulta que tengan, interrumpan sin problema. Ah, esperen que tengo que compartir. Vamos a compartir acá. Todo el escritorio. ¿Lo ven el PowerPoint? Sí. ¿Sí? Bueno, recuerden que como siempre, cuando nosotros vemos la presentación esta en PowerPoint, la de Cisco, es un resumen de lo que ustedes van a ver en la currícula online. O sea, siempre es muy aconsejable que una vez que vean un tema, ya sea ahora que lo estamos haciendo en vivo o en algún video grabado, después le peguen una mirada en la currícula online, porque siempre dice algunas cositas más que por ahí o se nos pasan por alto o la desarrollan un poco más en la currícula. Bueno, este capítulo es bastante sencillo, tiene ejercicios, también ejercicios de Packet Tracer, que también son bastante sencillos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, estas son las cosas que vamos a ver. Entonces, direccionamiento en IPv 4, ahí es donde principalmente vamos a hablar más tiempo. Después, en IPv 6, siempre se hace una comparación con lo que tenemos en IPv 4. Por ahí les puede surgir la pregunta, ¿qué pasó con IPv 5? No existe IPv 5. Pasa de IPv 4 a IPv 6. Y por último, lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de conectividad, de verificación de conectividad, que son para nosotros como si fuera nuestro destornillador y nuestro martillo. Digamos, las herramientas básicas que nos permiten verificar que algo está funcionando. Digamos, ustedes, la principal ya la habrán utilizado en algún ejercicio, que es el ping. Y después vamos a ver la segunda herramienta, que es el traceroute, que no es más ni menos que un ping anidado. Entonces, lo vamos a ir viendo en detalle. Espera que voy a poner acá el puntero. Lo vamos a poner con el marcado. Entonces, las direcciones de IP en versión 4. Bueno, como habrán visto cuando hicieron alguna configuración básica, ya sea en las computadoras, en el Packet Tracer, o en alguna dirección, por ejemplo, la dirección virtual del router, del switch, para hacer la gestión. ¿Se acuerdan? La interfaz SBI, que se configuraba como interfaz VLAN, o una dirección IP de alguna interfaz de un router. Las direcciones IP están conformadas por 4 números separados por 3 puntos, que nosotros por comodidad utilizamos notación decimal, pero obviamente que los equipos trabajan solamente en binario. Simplemente por comodidad, para interpretarlo mejor, utilizamos notación decimal. Ya me adelanto un poco que para IPv 6 la notación va a ser hexadecimal, con lo cual los números van a ser un poquito más engorrosos de interpretar. Pero bueno, con práctica todo se soluciona. Entonces, una dirección IP en versión 4 es un número de 32 bits. Quiere decir que nosotros tenemos cuántos números, cuántas direcciones IP posibles podemos tener con 32 bits. Bueno, 4.000 millones hablaba, creo. sí, exactamente. Algo así como 4.000 millones. Tengo que poner la pluma. ¿Por qué? Porque esto es 2 a la 32. ¿Sí? 2 a la 32, aproximadamente 4.000 millones. Este número, bueno, 4.000, escribir es bastante difícil. Vamos a poner así una M mayúscula, 4.000 millones. Entonces, este número que ahora tal vez nos parece poco, no sé lo que les parecerá a ustedes, pero recuerden que todo esto nació en los años 70, muchas de las cosas, muchos de los protocolos nacieron en los años 70, y tal vez en ese momento habrán pensado, bueno, con tener un espacio de direcciones de 4.000 millones, alcanza y sobra para el direccionamiento de todo lo que querramos. Claro que seguramente en ese entonces no habrán imaginado que iba a existir Internet, y más aún no habrán imaginado que, más acá en el tiempo, lo que estamos viviendo actualmente, que exista Internet de las cosas. Es decir, que muchos dispositivos tengan una dirección IP, como ser sensores de riego,
sensores en el auto, en el lavarropas, en la heladera, en la cocina. Cualquier cosita hoy en día permite tener conectividad a Internet y por lo tanto, para ser identificado dentro de la red, tiene que tener una dirección IP. Con lo cual, esas 4.000 direcciones, 4.000 millones, perdón, de direcciones, y hoy en día quedaron cortas, y de hecho se agotaron. ¿Sí? Se agotaron en el año 2011, se agotó el último bloque de direcciones IP, ahora vamos a ver que existen direcciones IP públicas y privadas, pero ya se agotaron. Entonces, hay mecanismos para evitar la muerte ya de IP en versión 4, que es, por ejemplo, la utilización de direccionamiento privado. Pero ya adelantándome un poco a IP versión 6, les digo que justamente pensando en que las 4.000 millones de direcciones eran insuficientes, se pensó en los años 90 en agrandar el espacio de direcciones, que en lugar de que sea de 32 bits, sea de 128 bits. Con lo cual nos vamos a un número muy raro, incluso hasta de nombrar, que dice que tenemos 340 sextillones de direcciones. Es muchísimo. O sea, se dice que es inagotable en IP versión 6. No lo sabemos, la verdad que si será inagotable o no, tal vez en algún momento pase lo mismo que pasa con IP versión 4. Bueno, por comodidad, los 32 bits se los separa en 4 grupos de 8 bits cada uno. Y a cada grupo lo podemos decir que es un byte o un octeto, si lo quieren decir en castellano. Y cada bit dentro de ese octeto o de ese byte tiene un peso. O sea, el bit menos significativo es el de la derecha, el bit más significativo es el de la izquierda, ¿sí? Dentro de cada byte o cada octeto. Y como habrán visto seguramente en alguna materia digital o algo por el estilo, cada bit tiene un peso, ¿sí? Entonces, que corresponde a la posición que se encuentra ese bit. Por lo tanto, en el bit menos significativo, el peso es 1, que corresponde a 2 elevado a la 0. A ver, vamos a escribir lo mejor que se pueda. ¿Sí? 2 elevado a la 0. Al lado es 2 elevado a la 1. 2 al cuadrado. 2 al cubo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta llegar a, esta es a la cuarta, quinta, sexta y séptima. Hasta la 2 a la séptima, que me da 128. ¿Sí? Esto es exactamente igual para cualquier sistema de numeración. Si nosotros utilizamos un sistema decimal, vamos a poner, por ejemplo, a ver, pantalla en blanco. Si yo tengo el número 123, 123 lo puedo expresar como, ¿esto qué es? Está en es un sistema decimal, por lo tanto la base es 10. Acá 10 a la 0, la segunda posición es 10 a la 1, la tercera posición es 10 al cuadrado, etcétera, etcétera. Si yo multiplico cada número por su peso y luego sumo todo, ¿qué voy a tener? 3, un número 3 por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, ¿no? 3 por 1, 3. Más 2 por 10 a la 1, 10 a la 1 es 10. 2 por 10, 20. ¿Sí? Le vamos a poner más. Y 10 al cuadrado es 100. Por 1, 100. O sea que yo podría descomponer un número mediante la multiplicación de cada numerito en sí por el peso, por la posición que tiene. ¿Sí? 123 es 100 más 20 más 3, que es lo mismo que decir 1 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Eso mismo podemos utilizar en los sistemas binarios, octales, hexadecimales, el que quieran. ¿Por qué les menciono todo esto? Para poder hacer fácilmente lo que es la conversión de binario a decimal y decimal a binario. Vamos a hacer, a ver si tenemos alguno por acá, alguna conversión. No. Entonces, hago rápidamente una conversión. Seguramente, les decía, en alguna materia lo habrán visto, pero... En digitales. En digitales, ahí está. Hacemos una conversión rápida de cualquier numerito para que le quede. A ver. Bueno,
Vamos a poner justamente el número 123. El número 123 en base 10 para convertirlo a base 2. La forma más sencilla que hay, vieron que pueden hacer, bueno, lo van dividiendo por 2. La forma más sencilla, por lo menos la que yo utilizo, es poner una tablita con los pesos, de derecha a izquierda, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. 28. Y después poner unos en aquellos lugares que me permitan llegar hasta el número que estoy buscando. Si yo pusiera un 1, en este caso en 128, me paso el 123, con lo cual acá no va un 1. Si va un 1 en 64, a ver, si a 64 le sumo 32, me da 96, con lo cual este también entra. Si le sumo 16, ¿cuánto me da? A ver, 102, 122, ¿no? ¿Está bien? Teníamos 96, más 6, da 102, más 10, no, 112. 112, y me estarían faltando, ¿cuánto? Me estarían faltando, estoy en 112, me están faltando 11. O sea que va un 8, va un 2 y va un 1. Y lo demás lo completo con 0. Entonces, el número 123 en binario es el 01, 11, 10, 11. Y de la misma forma, si yo quiero hacer la inversa, ¿no? Pasar un número binario a un número decimal es muy fácil porque es simplemente ponerlo en esta tabla y sumar sus correspondientes pesos. Esto lo vamos a necesitar porque permanentemente vamos a tener que pasar a, especialmente cuando veamos el tema de la máscara, pasar a su equivalente de binario a decimal. Digamos, cuando nosotros hacemos las configuraciones de los equipos, tenemos que colocar direcciones IP en decimal y máscaras también en decimal. Pero para analizarlas las tenemos que pasar a binario previamente. Bueno, sigamos. Entonces, las direcciones IP están compuestas, si bien, como decíamos, son 4 bytes o 4 octetos, hay una parte de la dirección IP que va a indicar a qué red pertenece esa dirección IP, y hay otra parte que va a indicar el host de esa dirección IP. Entonces, nosotros veníamos diciendo, cuando yo envío un mensaje a un determinado destino, lo que hacemos es comparar la dirección IP del destino con la mía y ver si son parecidas, veníamos diciendo hasta ahora. Y decíamos, si son parecidas, seguramente ese destino está en mi propia red, con lo cual lo único que necesito hacer para armar un mensaje es conseguir la dirección MAC de forma tal de poder armar la trama, y si son diferentes, tendré que pedirle la dirección MAC al router. Bueno, cuando decimos que son parecidas o diferentes, lo que estamos haciendo es comparar justamente una parte que indica la porción de red. Si dos direcciones IP, la mía y la del destino, comparten, son iguales en lo que es la porción de red, ya sé que el destino está en mi propia red. Si son diferentes, está en otra red. ¿Cómo sé si son iguales o diferentes? Digamos, ¿qué parte voy a comparar? ¿Qué parte me indica la porción de red? Eso me lo dice la máscara. Entonces, si la máscara, por ejemplo en este caso, tiene, a ver, tengo 8 unos, 16 unos, 24 unos. Me está diciendo, compará en binario hasta el bit 24 de izquierda a derecha. ¿Sí? Hasta acá. Entonces, me dice, los 3 primeros bytes, en este caso particular, corresponden a la red, y el último byte, el último octeto, corresponde a ese host dentro de la red. La comparación es armar un filtro mediante digamos el comando lógico o la operación lógica AND, que es la multiplicación. Entonces, si bien para nosotros es muy sencillo, multiplicar por 1, obviamente es muy fácil. Vamos a ver si funciona esto de que no se agote el tiempo. Multiplicar por 1 es muy fácil, o sea, simplemente cuando yo hago un filtro, lo que voy a copiar es lo que tengo arriba, o sea,
Si yo digo 1 por 1, me da 1. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. ¿Sí? Es decir, aplicar un filtro con todos 1 simplemente copia el valor de lo que yo tengo en el otro, digamos, en el otro operando, en el otro miembro de la operación. Y luego, la parte del filtro que está en 0, lo que hace es blanquear todo lo que tengo arriba, es decir, ponerlos en 0. ¿Por qué? Porque las direcciones de red siempre tienen la parte de host todas en 0. Aplicar una máscara a una dirección IP, lo que yo voy a obtener es a qué red pertenece esa dirección IP. Entonces, si yo hiciera la operación, digamos, lógica AND entre mi máscara y esta dirección IP, la 192.168.10.10, lo que voy a obtener es 192.168.10.0, porque estos ceros de aquí anulan toda la parte de acá. Entonces me está diciendo que la dirección IP 192.168.10.10 pertenece a la red 192.168.10.0. Así de sencillo. Bien. ¿Qué más dice acá? Longitud del prefijo. ¿Qué es la longitud del prefijo? ¿Cuántos bits tiene mi máscara? Entonces, otra forma de indicar la máscara, en este caso, para este ejemplo en particular, en lugar de decir 255, 255, 255, 0, puedo decir qué cantidad de unos tiene mi máscara. Y eso se puede expresar con una notación que se la conoce como CIDR y que tal vez la hayan visto en algún lugar, es barra cantidad de unos. En este caso va a ser barra 24. ¿Sí? Es una forma más sencilla de escribirlo. En lugar de poner 255, 55, 55, 0, digo barra 24. Cantidad de unos que tengo en mi máscara. Bien. ¿Qué otra cosa nos menciona acá? Ya sabemos qué es la dirección de red. La dirección de red es esa dirección, que no es una dirección IP, pero que tiene el mismo formato en una dirección IP, que identifica a la red. Nosotros dijimos que era, para este ejemplo, la 192.168.10.0. 10.0. Esa es la dirección de red. ¿Cuántos hosts válidos, cuántas direcciones IP válidas yo puedo configurar en esta red? Bueno, primero tendríamos que responder la última pregunta. ¿Cuál es la dirección de difusión? O, mejor dicho, en inglés, por ahí lo conocen mejor el término. ¿Cuál es la dirección de broadcast? La dirección de broadcast es aquella dirección IP dentro de una red que me permite comunicarme con todos los dispositivos. Eso lo expreso poniendo todo unos en la parte de host. ¿Sí? O sea, para este caso particular, si yo pusiera todo unos en la parte de host, terminaría la dirección IP con un 255. O sea, para este caso, la dirección de broadcast es la 192.168.10.255. Y ahora sí, para responder esta pregunta, ¿cuántos hosts válidos puede haber? Son todos los que están entre el 0, excluyendo el 0, y el 255, excluyendo el 255. Todo lo que está acá en el medio. Por lo tanto, siempre yo voy a tener en una red 2 a la n menos 2 direcciones válidas. 2 a la n, ¿qué es n? N es la cantidad de bits. Claro, la cantidad de bits. En este caso hay 8 bits, entonces será 2 a la 8 menos 2. Siempre menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque no puedo utilizar el 0, o sea, no puedo utilizar en binario la combinación todos ceros y la combinación todos unos. En este caso particular, justo dio que la combinación todos ceros va a ser 0 y que todos 1 va a ser 255. Pero acá yo pondría un asterisco. No siempre en decimal la combinación todos ceros da 0 y la combinación todos 1 da 255. Como vamos a ver más adelante, no siempre el corte es acá de la máscara.
a veces más a la izquierda, a veces más a la derecha, entonces los números pueden variar. Bueno, lo importante es que estamos hablando en binario, todos ceros indica la porción de red, todos unos indica broncas. Todo lo que está en el medio, direcciones IP válidas. Bien, para poner una dirección IP a un host, una computadora, una impresora, cualquier dispositivo que tome una dirección IP, sus teléfonos celulares, lo que fuera, lo podríamos hacer de dos formas. En forma manual, ¿sí? Como muchas veces lo han hecho en los ejercicios de Packet Tracer, o en forma automática, mediante la ayuda de un servidor denominado servidor DHCP. DHCP, como indica acá, es Protocolo Dinámico de Configuración de Host. Ese servidor nos va a pasar nuestra dirección IP, o sea, la IP que nosotros necesitamos, la máscara, por lo menos esas dos cosas. Normalmente pasa, además, la dirección IP del router y las direcciones IP de los servidores de DNS. Tampoco es obligatorio, pero muchas veces nos lo pasan. El servidor DNS es el servidor que permite traducir nombres de URL cuando uno quiere navegar en direcciones IP. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos formas de configurar las direcciones IP. Por ahora nosotros lo vamos a hacer manualmente. Más adelante lo haremos en forma automática. Bien, ¿qué tipos de direcciones IP versión 4 hay? Nosotros ya sabemos, esto lo vimos en el capítulo 1, son los tres tipos de comunicaciones que podemos tener. Unicast o unidifusión, que es la mayoría de las veces uno contra uno. La mayoría de las veces uno dialoga contra uno. ¿Sí? Bueno, en realidad no ese es el gráfico. Sería el segundo gráfico. Vamos a borrar esto que acabo de poner. Entonces, la mayoría de las veces las comunicaciones son uno contra uno. Ese es el caso de unidifusión. El segundo caso que menciona acá, difusión, es el broadcast. Uno contra todos dentro de mi red. Entonces, uno contra todos es un caso particular, por ejemplo, cuando, a ver, ay, está acá sonando esto, perdón, Entonces, uno contra todos, ustedes vieron un caso particular, ¿se acuerdan cuando se hacía el ARP? El ARP era un caso particular cuando alguien le quería hacer una pregunta a todos. Por ejemplo, el ARP decía, ¿quién tiene la dirección IP tal? Y se lo preguntábamos a todos. Bien. Y el último caso, el de multicast, es cuando uno se quiere comunicar con un grupo cerrado de usuarios. No con todos, no con uno, sino con varios. Por ejemplo, cuando lo vamos a ver en la segunda mitad del año, cuando los routers intercambian información de enrutamiento, lo hacen a un grupo cerrado de usuarios, que se denomina un grupo de multicast. También, por ejemplo, multicast ocurre cuando uno está escuchando, por ejemplo, radio a través de Internet. En lugar de que el emisor, la radio, me envíe por Internet un paquete a mí solo y después un paquete a otro y a otro, a todos los que están escuchando, lo envía a una sola dirección IP destino, que es una dirección de multicast. Entonces, cuando yo digo, quiero escuchar, no sé, FM100. Además de tener mi propia dirección IP, tengo una segunda dirección IP que es la de multicast. Pero como les decía anteriormente, la mayoría de las comunicaciones son únicas, al menos en los ejercicios que vamos a ver nosotros. Bien, tipos de direcciones IP versión 4